O sea, tienen bajo porcentaje de carbono, ¿no? Y por lo tanto, al ser bajo porcentaje de carbono, son más dúctiles, son maleables, pueden soldarse fácilmente, son más plásticos, tienen una baja dureza, son muy tenaces, que conservan las mismas propiedades que los aceros de bajo porcentaje de carbono. Porque, ¿no? Y tiene más o menos entre un 16 a un 25% de cromo y tiene alto porcentaje también de níquel, ¿no? El níquel, no se olviden, que aumenta la tenacidad. El cromo, al ser muy duro, lo puede volver muy frágil. Pero el níquel lo que le hace es bajar esa fragilidad, volviéndole más tenaz y más deformable, porque el cromo, al ser tan duro, no tiene poca deformación. El níquel lo que le da es neutraliza. Una forma de decir esa fragilidad que le da el cromo. Los más utilizados son el 302, 304, 316, 310, 304L, 316L. ¿Qué ventajas y qué desventajas? Tiene excelente resistencia a la corrosión, al tener cromo y al tener níquel. Excelente factor de limpieza, resisten a los ácidos y agentes químicos, ¿no? Porque tiene cromo, alto cromo. Alta capacidad de deformarse, son dúctiles, maleables y conformables. Esto porque les digo que tiene muy bajo porcentaje de carbono. Y al dar el níquel, también le facilita eso. Buena tenacidad, fácil soldabilidad. Se puede utilizar tanto en temperaturas criogénicas, es decir, abajo de cero o encima de cero, o como a elevadas temperaturas. Los tipos más utilizados son el 304, 316, 310 y 317. ¿Qué desventajas? No son duros ni templables. Poca resistencia a tensiones por bajo porcentaje de carbono y no son magnéticos. Entonces, ¿en qué vas a utilizar? En carpintería metálica fina, o sea, muebles de acero inoxidable, muebles que son de puro perfiles, ¿no? Diferentes perfiles, planchas para doblar, cilindrar, perfilar. Equipos de cocina, porque en una cocina igual tienes que doblar, ¿no? Equipos hospitalarios. En equipos hospitalarios, las ollas, las cafeteras, teteras, los bacines, todo es aquello que tienes que embutir. También las camas, porque están hechos de perfiles y un perfil tiene que ser doblado, ¿no? En la industria alimentaria, muchas tuberías, cañerías, tanques. Los tanques tienen que ser cilindrados y tienen que ser soldados, ¿no? ¿Está claro hasta acá? ¿Aló? Sí, ingeniero. Claro. Los martensíticos son lo opuesto de los austeníticos. Si se acuerdan, la desventaja de estos es que no son duros ni templables. Los martensíticos justamente son lo contrario. Son duros y son templables. Tienen mayor resistencia a tensiones. Primero, los otros eran de bajo porcentaje de carbono, este es de alto porcentaje de carbono, de mediano a alto porcentaje. Dije, una duda. Sí. Los martensíticos vendrían a ser frágiles, ¿no? Porque tienen mucho cromo y no tienen níquel tampoco. Así es. ¿Está ¿No? bien? Sí, además que tiene mayor porcentaje de carbono. Gracias. Mayor porcentaje de carbono. Tiene mayor porcentaje de carbono. Y tienen cromo, tienen poco níquel o en algunos casos ni siquiera tienen níquel. Por lo tanto, son altamente frágiles. Y como el carbono, a mayor porcentaje de carbono, se logra mayor dureza, y con el cromo además todavía es más duro, más duro. Entonces son
son muy duros, son muy resistentes al desgaste, entonces, pero son muy frágiles. Pueden ser templables. Entonces, propiedades: buena resistencia a la corrosión, alta dureza y resistencia al desgaste, mayor resistencia a tensiones. ¿Por qué? Porque tiene mayor carbono. Endurecibles por tratamientos térmicos, porque tiene alto porcentaje de carbono. Endurecibles y fáciles de maquinar. Los tipos más utilizados son el SAE 410, 420 y 430. Estos son los más utilizados. Bueno, ¿en qué podríamos utilizar? Desventajas: poco menor resistencia a la corrosión, especialmente por ácidos, son muy poco dúctiles, poca tenacidad, son magnéticos, los otros no eran magnéticos, sí son magnéticos, son más difíciles de soldar, y tienen mayor costo. ¿Por qué? Por su mayor porcentaje de carbono y mayor porcentaje de cromo. Entonces, ¿dónde vas a usar? En todos aquellos elementos que estén sometidos a desgaste. Por ejemplo, cuchillos de corte, ¿no? Cuchillos de corte profesional o muy finos tienen que ser de acero inoxidable y además tienen que ser duros. Porque la carne, por una parte, que es abrasivo, y aparte de que es corrosivo. Entonces, herramientas quirúrgicas. Imaginen, primero, que una herramienta quirúrgica debe ser siempre anticorrosiva, ¿no? O sea, no puede oxidarse, no puede corroerse. Imagínense que le metes un bisturí oxidado, lo matas, ¿no? Entonces, primero tiene que ser un acero. Luego, tiene que tener una alta dureza, porque habíamos dicho que la carne, si bien no es tipo abrasión, es porque tiene fibras muy duras, muy duras. Entonces, tienen que ser de material duro y tienen que ser tenaz. Imagínate que el bisturí esté cortando al paciente y por alguna razón, ¡pum!, por accidente se le cae. Si fuera frágil, se va a hacer 1000 pedazos. Y hasta que vaya a traer el otro bisturí, se muere el paciente. Entonces tiene que tener ligeramente tenacidad, ¿no? Sean poco tenaces, pero tienen que ser. Entonces, ¿en qué se puede utilizar? Equipos, herramientas odontológicas, todas las fresas con las que nosotros nos fresan los dientes. Tienen que ser turbinas. Las turbinas de los álabes están sometida a alta abrasión, porque el agua siempre tiene impurezas, arenas. Aparte de eso, también hay un otro efecto que se llama la cavitación. No sé si ustedes han escuchado, por diferencia de presiones, hay una cavitación, que son una depresión, que si el material no es duro, arranca pequeños pedazos. Entonces tiene que ser muy duro. También discos de freno, equipos para refinación de petróleo, válvulas, componentes de bombas, pistones, mozotas. En todo aquello donde necesites dureza y anticorrosión, o que no se corroya, ¿no? O no se oxide. Los ferríticos. Los ferríticos tienen un porcentaje de cromo más o menos entre el 13 y el 17% menor que los otros, y tiene muy poco níquel, casi nada de níquel también, y su porcentaje de carbono está entre bajo y mediano, ¿no? Porcentaje de carbono. Pero tiene poco cromo y casi nada de níquel en relación a los otros tienen cromo, fíjense, entre 12 y el 17%, y el carbono es elevado, pero en el otro, fíjense, el cromo va al 12 al 30%, donde austeníticos, 17 al 25% y 8 al 20% de níquel, ¿no? En cambio, los ferríticos y los martensíticos tienen bajo porcentaje no tienen níquel, algunos tienen muy poco, pero muy poco de níquel, tienen cromo, y lo que varía entre estos dos es el porcentaje de carbono.
Los martensíticos son de mediano y alto porcentaje de carbono, en cambio los ferríticos son de bajo porcentaje de carbono. Bien, entonces al tener un menor porcentaje de carbono y un menor porcentaje de cromo que los martensíticos, es ligeramente un poquito más dúctil, es un poquito más tenaz, pero no es ni tan dúctil ni tan tenaz que los austeníticos, porque los austeníticos realmente tienen mucha tenacidad porque es de muy bajo porcentaje de carbono y además tiene níquel. Entonces ellos son muy plásticos, muy fáciles, son muy plásticos, muy dúctiles, muy tenaces, muy fáciles de soldar. Los martensíticos son el otro extremo. Y los ferríticos están más o menos al medio entre estos dos en propiedades. Pero al tener bajo porcentaje de carbono y tener muy poco níquel, y solo comúnmente cromo, entonces son más baratos. De los tres, el más barato es el ferrítico. Entonces, tiene buena resistencia a la corrosión líquida y a la oxidación a alta temperatura por el contenido de cromo. Son más baratos que los austeníticos. Buena resistencia a la corrosión tipo pitting. Tipo pitting no es abrasión misma, sino que es desgaste por impacto de pequeñas partículas. Por ejemplo, cuando tú estás cuando las torres de alta tensión están ahí al campo abierto y viene el viento y trae una pequeña cantidad de arenillas. Entonces son pequeños balines que van impactando y eso provoca un desgaste, ¿no? Y a la corrosión bajo tensión, parcialmente indurables por tratamiento térmico. O sea, es más o menos entre los otros, solo que al no tener níquel es más barato que todos. ¿En qué vas a usar? Entonces, en todos aquellos donde primero, o sea, tampoco, al tener cromo y no tener níquel, no son maleables, no son dúctiles, o sea, ya son más difíciles, no tanto como los martensíticos, pero son más complicados, más difíciles. De tal manera que su fabricación más está relacionada con todos aquellos procesos, con aquellos equipos que son fabricados por proceso de fundición. O sea, ¿no? Por moldes, por fundición, y es así que vas a usar, por ejemplo, ¿dónde se usa? En utensilios de cocina, cubiertos, ¿no? Esos que se hacen más ya sea por forja o ya sea por fundición. Adornos, grifos, marcos, y todo eso se hace más por proceso de fundición porque son más difíciles de soldar, aquí dice, ¿no? Su conformado y estirado es pobre y morada de formación uniforme, o sea, tú no puedes fabricar por embutido, por ejemplo. Poca resistencia al impacto al disminuir la temperatura por el aumento del cromo. Difíciles de soldar ya que se fragilizan con los alrededores y pierden sus propiedades. Anticorrosivos en el arco acero cordón y son magnéticas. Entonces, son más fabricados por proceso de fundición o por forja. ¿Está claro? Bueno, ejemplos de aceros inoxidables, entre los más típicos, los austeníticos, por ejemplo, el 304, el 316. Fíjense, el austenítico, el 304, tiene 18% de cromo, 8% de níquel. Excelente resistencia a la corrosión y, como les digo, los austeníticos son más deformables, son más dúctiles, más plásticos, fáciles de soldar, de embutir, etc. Este tiene 18% y 12% y tiene 2,5% de molibdeno. Mayor resistencia que el 304 y medio salinos. Seguramente este le da mayor resistencia y el níquel también. Bueno, los ferríticos, el 430 y el 409. ¿Qué tiene? 16% de cromo, no tiene níquel. ¿Ya? Y el 11% de cromo, resistencia a oxidación a altas temperaturas. Y los martensíticos, por ejemplo, el 400% tiene 12% de cromo. Ahora, ¿en qué se diferencia entre estos dos? Que el ferrítico tiene mayor porcentaje de carbono, por lo tanto es más duro, mucho más duro. Dureza elevada, alta resistencia mecánica, pero menor resistencia a la corrosión. Propiedades generales de los aceros inoxidables.
Resistencia a la corrección de los martensíticos no es tan buena, los austeníticos es la mejor, los ferríticos buenos, los martensíticos. La dureza alta de los martensíticos, ferríticos media-baja y las austeníticos la más baja. Los magnéticos sí, los dos anteriores sí, el último no. Endurecibles por tratamiento térmico, los martensíticos sí, estos dos no. Soldabilidad muy pobre del martensítico, los ferríticos un poco mejor y los austeníticos excelente. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Sí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces con eso habíamos terminado todo lo que son aceros. Aceros. Vamos a ir a otro. Aceros. Ahora nos faltan fundiciones. Fundiciones. Bueno, la diferencia entre un acero y una fundición es el porcentaje de carbono. Los aceros, habíamos dicho que está entre el 0,03 al 2,1% de carbono. En cambio, las fundiciones están entre el 2,1 al 6% de carbono. Más allá del 6%, ese fierro no sirve. Ventajas. Ventajas, y esto vamos a ver. En el diagrama hierro-carbono. En el diagrama hierro-carbono, aquí está. Este es el diagrama hierro-carbono, que después lo vamos a analizar con más detalle. ¿No? Hasta acá, este es el porcentaje de carbono y esta es la temperatura. Entonces aquí tenemos del 1%, 2, 3, 4, 5, 6% adelante. Habíamos dicho que hasta el 2% están los aceros, más o menos los aceros están a este lado. Y a partir de acá, a este lado, hasta el 6% son fundiciones. Las fundiciones entonces están acá. Esta es la temperatura de solidificación, ¿no? En la cual el sólido está pasando de un estado sólido a un estado pastoso aquí, ¿no? Es austenito más líquido. Y esta es la temperatura de líquida, ¿no? O sea, en la cual ya se vuelve todo líquido. Aquí es totalmente líquido, aquí es pastoso y aquí es sólido. Por debajo de esta línea de acá es la temperatura de solidificación, de sólido. Entonces, por aquí ya es sólido. ¿De acuerdo? Esto es sólido. Bueno, y fíjense entonces la temperatura de fusión, que sería esta, va disminuyendo con el porcentaje de carbono. A mayor porcentaje de carbono, la temperatura de fusión va disminuyendo. No sé, para 0,1%, 0,2%, la temperatura de fusión será por alrededor de 2430, por ahí. A medida que va aumentando, por ejemplo, aquí para un 0,5 es 0,5, para aquí para un 0,4% que estará por acá, la temperatura de fusión ya será 1300 y tantos. Y así va disminuyendo. Fíjense que cuando llega al 2%, a partir del 2%, la temperatura de fusión es constante, que es aproximadamente 1100 grados centígrados, aproximadamente 1130, pero se estima 1100 grados centígrados. Entonces, y las fundiciones están acá. Todas las fundiciones entonces funden a 1100 grados centígrados, no importando ya el porcentaje de carbono, ¿no? Entonces, la temperatura de fusión de los fierros fundidos es menor que la de los aceros. Es menor que la de los aceros. Entonces dice, funden a temperaturas menores que el acero, 1100 grados centígrados. Pueden llenar el molde fácilmente, o sea que son muy fluidas y por tanto permiten la fabricación de formas muy complicadas. Les había dicho, cuando habíamos analizado la forma de fusión, de fusibilidad, de
cuando son, digamos, se establece que son fundibles, que tienen, para que puedan ser fundibles, tienen que tener dos propiedades. Una, que tengan una fluidez que les permita, entrar a diferentes tipos de orificios, y además que el tiempo que van a tardar en solidificarse sea bastante tiempo, quiero decir. Y el otro es que no se oxiden a altas temperaturas, porque habíamos dicho que en todos los ferrosos, cuanto más alta la temperatura, es más fácil que se oxiden, porque es cuando se farrea esa nueva pareja y el oxígeno les ataca. Entonces, como ya hay mayor porcentaje de carbono, fíjense, de 2.1 al 6%, entonces, pues, cuando estén farreados a altas temperaturas, si bien el oxígeno, le sacan la mugre todavía el oxígeno, porque son harto carbono hay. No requieren equipos ni hornos costosos, se pueden producir en hornos completos como la función de rabio y tal, mezclando con coque y piedra caliza. ¿Por qué? Porque tiene alta resistencia, porque tienen alta resistencia a la oxidación. Temperaturas. Y tal más. Dice, no requiere equipos ni hornos costosos porque tienen alta resistencia a la oxidación a altas temperaturas debido a su mayor porcentaje de carbono. Por lo tanto, se pueden producir en hornos cubilotes con la fusión de rabio y chatarra mezclados con coque y piedra caliza al aire. Bueno, ¿está claro? Absorben vibraciones debido a cuanto mayor porcentaje de carbono tenga un material ferroso, absorbe más las vibraciones. Actúan como autolubricantes por su alto contenido de grafito. O sea, el carbono, cuando se solidifica en forma de grafito, tiene alta coeficiente de lubricación. O sea, disminuye su coeficiente de rozamiento y por lo tanto se llama como un lubricante sólido. Y eso naturalmente le facilita o le hace más propicio para el uso en elementos que estén sometidos a desgaste. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y a la oxidación. Tienen baja dilatación térmica, ya habíamos visto que la dilatación térmica disminuye con el porcentaje de carbono. Tienen buena resistencia a la compresión, ¿no? A mayor porcentaje de carbono crecen. Tienen buena resistencia a la fricción, ¿por qué? Por esto que les había dicho, que el carbono sólido es un autolubricante. Desventajas, la ductilidad es muy baja, porque la ductibilidad, la deformación baja, la ductilidad baja, la maleabilidad baja, la plasticidad baja, es decir, la capacidad de deformarse en general disminuye. No se olviden, el diamante no se deforma, ¿no? Con lo mismo, mayor porcentaje de carbono disminuye la capacidad de deformarse. Entonces, por eso tú no puedes doblar, cilindrar, perfilar un fierro fundido, ¿verdad? Porque no tiene esta capacidad de deformación. No es maleable a ninguna temperatura. Tienen baja resistencia a la tracción.
a medida que llega a un punto, en general, hemos visto que la resistencia a tensiones va aumentando en porcentaje de carbono. No sé si me preguntas, ingeniero, ¿y en qué momento empieza a bajar? No lo sé. Pero a medida que va aumentando, cuando ya el porcentaje de carbono es alto, en este caso en las fundiciones, su resistencia a la tracción baja. Baja enormemente. Baja enormemente. En cambio, en los aceros, mejor dicho, a medida que va aumentando el porcentaje de carbono, aumenta la resistencia a la tracción. Tal es así, por ejemplo, para un 10-20 será 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Para un 10-40 ya es 4.500 por centímetro cuadrado. Para un 10-70 ya es 6.000, 7.000 kilos por centímetro cuadrado. A la tracción. Pero para fundiciones, ¿por qué? No lo sé. Pero para fundiciones eso baja sustancialmente. Tal es así que se dice que en general cuando tú estás dimensionando o estás seleccionando elementos a tracción, casi no vas a encontrar, y vamos a ver después, no vas a encontrar resistencia a la tracción, o muy poco, solamente va a haber resistencia a la tracción de los fierro fundido nodular, de ellos sí va a haber, pero van a ver que es mucho menor que de los aceros, su resistencia a la tracción. Pero la resistencia a la compresión es muy elevada. Son más frágiles que los aceros, por supuesto, mayor porcentaje y baja elasticidad, por supuesto. Hemos dicho también que el diamante no es elástico. Bueno, el carbono en las fundiciones. En el acero el carbono nunca se manifiesta en forma de grafito. Es decir, el grafito no es otra cosa que carbono libre. En el acero todos los carbones tienen su pareja, un hierro. En el fierro fundido, como ya hay tanto porcentaje de carbono, hay algunos carbonos que no han logrado tener una pareja al solidificarse, entonces quedan carbonos libres. Esos carbonos libres se llaman grafito. ¿No? Entonces dice, en el acero el carbono nunca se manifiesta en forma de grafito, mientras que la mayoría de las fundiciones de hierro lo poseen, definiendo a la fundición como un acero con grafito. El elemento diferenciador sigue siendo en ambos casos el carbono. Las fundiciones de hierro se definen como aleaciones de hierro, carbono, silicio, en las que el carbono puede presentarse libre o combinado. Pues libre o combinado. Claro que algunos carbonos van a estar con su pareja, pero va a haber algunos carbonos que están libres. Cuando el carbono se presenta libre, lo hace bajo la forma de grafito, pudiendo adoptar morfologías diferentes, o sea, formas diferentes, que son las que dan lugar a las características de cada tipo de fundición de hierro. Este grafito libre, este carbono libre, dependiendo en qué forma se ha solidificado, dependiendo de su forma, hay diferentes tipos de aceros, de hierros fundidos. Ahí vamos a ver el hierro fundido gris, el blanco, el nodular, y hay varios. Pero los más importantes son estos. El grafito laminar, fíjense, el grafito, el carbono libre, se ha solidificado en forma de láminas así, ¿sí? Pequeñas como agujas. El esferoidal lo hace en forma de pelotitas. El nodular lo hace en pequeños nódulos que no son pelotitas tal como estas son más pelotitas, pero son nódulos. Así, manchitas, pero bien compactas. Entonces, en función de eso, las fundiciones se clasifican en fundición gris, blanca y nodular. La fundición gris adopta eso porque el grafito está en forma de, ¿cómo hemos dicho esto? Laminar, grafito laminar. No están en forma de lámina.
Esto pero estoy infectado. apaga esa. Es un grafito en forma de láminas y por su color, que es medio gris, este grafito es medio gris, se llama fundición gris. Que contienen, dice, contienen carbono entre 2.5 y el 4%. Si nos ubicamos, ¿dónde estaría acá? Más o menos está aquí, entre 2.5 al 4%. Aquí está la fundición gris. Está por acá. ¿De acuerdo? Bueno, un poco para ir entendiendo bien esta gráfica, porque esta gráfica es clave. Les decía que esta es la curva de la curva de solidificación, ¿no? Esta. Y esta es la curva de temple, esta de acá. Esto es de temple, esto es para templar, que es para endurecer la superficie de un acero. Ahora, ¿en qué consiste? En subir la temperatura hasta la austenización, que es esta. Esta es la temperatura para los aceros. Sería esta, ¿no? La austenización, esta y esta. Pero la temperatura de temple es esta. De aquí a aquí. Seguimos esto. Entonces, para templar tenemos que subir ahí encima de la temperatura de austenización 50 grados, mantenerlo por media hora o una hora. Eso vamos a ver después y enfriarlo. Y básicamente lo que consiste es, en realidad lo que hay que conocer es que la dureza de estos, ferrita, perlita, cementita, austenita, lediburita, vainita, etcétera, no son otra cosa que cómo están situados el carbono en relación al hierro en el espacio. Hay algunos que son cúbica simple, hay una cúbica centrada en las caras, hay una cúbica centrada en el cuerpo, hay una tetragonal simple, que no es cúbica, es un tetrágono, hay un hexagonal y así. Dependiendo cómo, en qué forma se han solidificado el carbono y el hierro, entonces cada una de estas se llama estructura cristalográfica. Y cada una de estas estructuras cristalográficas tiene unas características mecánicas propias. ¿De acuerdo? Y esas se llaman por ferrita, perlita, lediburita, etcétera, etcétera, ¿no? Ferrita, perlita, cementita, lediburita, vainita, etcétera, no son otra cosa que nombres a este tipo de estructuras. ¿A cuál? No lo sé, no soy químico. Pero básicamente lo que nos interesa a nosotros conocer es cómo es la dureza, cómo va variando. Entonces, la más blanda de todos, aquí está faltando, es la ferrita. Aquí, solo que aquí no se puede presentar, porque después y aquí ya no se... La ferrita, estas son curvas de enfriamiento. Pero la más entre todas, no sé si está aquí, la ferrita, la ferrítica. Este es el más blando de todos. 120 a 300 Briner. O sea, realmente es la más... No, la ferrita, esta es. Alargamiento 90 Briner. Es casi como el aluminio. Entonces tiene tanto porcentaje de carbono, es tan blando que no puedes templar. Dice, es cúbica centrada en el cuerpo con porcentaje de carbono casi nulo. Cúbica centrada en el cuerpo. Por ejemplo, la austenítica es cúbica centrada en las caras. La ferrita es el más blando de todos y tiene tan porcentaje de carbono que no puede cambiar a otra estructura cristalográfica que no sea la misma. Entonces, tú no puedes cambiar su estructura cristalográfica. Por más que calientes, enfríes, la ferrita no va a cambiar. La que sí ya puede cambiar es la perlita. Y la perlita también todavía es relativamente blando. Pero esta perlita que es cúbica centrada en las caras, tú cuando lo llevas a austenítica y lo enfrías, puede enfriarse en otro tipo de estructuras cristalográficas.
que, por ejemplo, que puede ser la martensita, que es mucho más dura. Entonces, básicamente lo que consiste en hacer el templado es subir la perlita hasta la austenización y una vez que está austenita, enfriarla rápidamente para que se vuelva martensita. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, entre el bajo porcentaje de carbono, ahí es difícil, porque tiene mucha ferrita y no tiene casi perlita. Allí va del 0,3-0,4%. Fíjense que ya no hay ferrita, hay perlita. Entonces, la perlita, como hay más perlita que ferrita, desde el 0,3-0,4 ya se puede templar, porque básicamente el templado, reitero, es convertir la perlita que tiene esto en martensita, porque para eso, como es esta perlita, se austeniza, ¿no? Se calienta, se vuelve austenita y se enfría rápidamente para que se vuelva martensita. Entonces, acá, por ejemplo, los aceros de mediano y alto porcentaje de carbono tienen perlita, por lo tanto se pueden templar. Las fundiciones están acá, la fundición gris y la fundición nodular están acá. Entonces, la fundición gris y la fundición nodular tienen perlita. Entonces, tú puedes volver, si bien tienen, la más dura de todas, perdón, es la cementita. ¿No? La cementita es la más dura de todas las estructuras cristalográficas, es la cementita. Entonces, el fierro fundido ya tiene perlita, tiene cementita secundaria todavía, no es la primaria, no es la más dura, y tiene ledibruita. Entonces, como tiene todavía perlita, tú puedes templar, austenizar y enfriar para volver martensita. Entonces, también vamos a ver que la fundición modular está acá, por lo tanto, todavía se puede templar. En cambio, si nos venimos acá, el fierro fundido blanco va a estar por aquí, entre 4.5 al 6%, aquí va a estar. Y aquí vemos que ya no tiene perlita. Entonces, ¿qué cosa vas a templar? Ya no se puede templar. Ya está conformada por cementita primaria, que es iledeburita. Y la cementita primaria hemos dicho que es la más dura. Entonces, ¿qué cosa vas a templar? Ya no se puede templar. Ya no se puede templar, no se puede hacer nada, no se puede maquinar, porque es lo más duro que hay. Entonces, si manejamos esto, vamos a entender bien este otro. Fundición gris es la más económica porque se puede hacer al aire libre. Se puede fundir con facilidad en crisol o cubilote. Fácil de maquinar, no es duro. Soldabilidad, ya se puede soldar con dificultad, se puede soldar todavía, pero con dificultad porque ya tiene alto porcentaje. De fácil vaciado en la fundición. Desventajas, menor dureza que las otras fundiciones. De menor resistencia mecánica que la fundición nodular. Menor tenacidad que la nodular. ¿Por qué es menor tenacidad? Y difícil de templar. Se puede templar, pero es difícil todavía. Pero se puede templar, porque tiene todavía perlita. ¿Por qué tiene menor tenacidad que la nodular? Porque fíjense, a ver, si tú tienes esto así en esta, agarra una de estas. Si tú agarras una de estas fibras y lo estiras de aquí y de aquí, van a tener menor resistencia que si tú lo estiras de aquí a aquí. El área resistente, si tú lo estiras de aquí a aquí, el área resistente va a ser este largo. Pero si tú estiras de aquí y de aquí, el área resistente va a ser menor. Es decir, que la resistencia en diferentes direcciones es diferente, porque son así láminas. En cambio, en la nodular o en la esferoidal, y especialmente en la esferoidal, que también es nodular, en estas, en cualquier dirección la tensión, la resistencia a tensiones es la misma, ¿no? Por lo tanto, esta es una fundición que se llama nodular, la esferoidal también se llama nodular, es mucho más tenaz. Mucho más tenaz. Por eso dice menor tenacidad que la nodular y es difícil de templar.
La fundición blanca. La fundición blanca habíamos dicho que ya tiene cementita. Ya no tiene perlita, tiene cementita. Está mal esto. Ya no tiene cementita. Está mal. Tiene puras cementitas, de acuerdo a eso. Ya no hay perlita. Entonces, al tener cementita, y es la más dura, entonces es la más dura de todas las fundiciones. Pero al ser la más dura, es la más quebradiza, la más frágil y la más difícil de soldar porque no se deforma. Alta dureza, resistencia al desgaste, alta resistencia a la abrasión, por supuesto. Desventajas: alta fragilidad, sumamente difícil de mecanizar porque es tan duro y no se puede soldar ni por la cochinchina, no hay forma de soldar. Entonces, ¿en qué vas a utilizar? Por ejemplo, en molinos de bolas para minerales, ¿no? Porque están sometidos a alta abrasión. Algunos tipos de estampas para estirar, porque acá cuando tú estás haciendo estiramientos, acá hay mucho desgaste en las boquillas de extrusión de plástico, a su alta resistencia a la oxidación, corrosión y su alta dureza. Boquillas de arenadores, como se ve aquí, las arenadoras donde salen las arenas para despintar. Fíjense, esa arenadora, tú le pones, por si un caso, se trabaja con aquellos que están despintando con arenadoras, que es básicamente como una manguera con un compresor que bota arena, que eso es lo que están despintando los altos tanques. Y eso lo hacen con unos trajes, no sé de qué serán, de asbesto, de alguna cosa así muy dura, con guantes igual especiales. Si por así un caso vos te haces llegar esa arenadora al dedo, te quedas ese ratito, pero en algunas imágenes se muestra que por accidente se hace y se queda el hueso mismo, el huesito está. Entonces ese ratito lo saca toda tu piel. Entonces es tan abrasiva eso que necesitas que las boquillas sean de alta resistencia al desgaste. Entonces, en cajas de seguridad para que no puedan, con taladro no puedan perforarla. Hornillas. Y la fundición nodular. Son pequeños nódulos. Dice en forma de por tanto, la cantidad de la matriz tiene mucho menos que cuando se encuentra en forma de. Pueden resistir fuerza en varias direcciones. ¿Y eso qué le permite? Le permite ser mucho más tenaz. Ventajas: mayor resistencia a la tracción que la fundición gris, mayor tenacidad, lo hemos hecho, buena ductilidad, fácil maquinado, buena fluidez, se puede templar, puede soldar también con dificultad, se puede soldar. Desventajas: que requieren hornos de temperatura controlada, ¿no? Para sacar esa fundición nodular ya tienes que tener hornos en la cual tú vas variando la temperatura de acuerdo a las características que quieres que tenga tu fundición. Por lo tanto, tiene mayor coste económico. Pero con esto ya se puede utilizar, ya se pueden fabricar, por ejemplo, cigüeñales o, ¿qué se llama esto? Culatas, bloques de motor, engranajes, bancadas para máquinas, herramientas, bloques de motores, rodetes de bombas de agua, otros. Ok, eso sería todo. ¿Se entendió? Una pregunta, perdón. Sí. ¿Será que podría volver a explicar sobre por qué la nodular tiene mejor tenacidad? A ver. A ver, aquí hay nódulos y aquí hay láminas, ¿no? ¿Está? En esta lámina, si tú agarras y estiras de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿su resistencia va a ser la misma en cualquier dirección o no de esta lámina? Hola, ¿quién me ha preguntado? Yo dije, perdón. ¿La resistencia de una lámina a tensiones en cualquier dirección es la misma o no? No. No, porque varía la sección, ¿no? Varía la sección
que resiste. En cambio, aquí en una esfera, ¿varía o no? Sí es una esfera, ¿no, Inge? No, eso es. Entonces, cuando tú vas a hacer caer, las tensiones se dan en todas direcciones, ¿no? Por lo tanto, este va a ser más tenaz que este. Esto se va a partir por la parte más, en la sección más débil. Ah, se va a partir. En cambio, estas no. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, Inge. Bueno, Ahora sí se entendió. Gracias. ¿sí? Otro. Sí, Inge, cuando decimos que para soldar fundiciones se necesitan tomar ciertos cuidados especiales, ¿a qué se refiere? A ver, habíamos dicho, ¿se acuerdan el otro día expliqué que para soldar piezas, para soldar una pieza, tenía que tener una alta dilatación térmica o baja? Alta. Alta dilatación térmica, tiene que dilatarse, ¿no? Para que, digamos, lo que el otro se contrae, el otro tiene que expandirse, ¿no? Cuando eso no sucede, entonces. Por lo tanto, cuanto a mayor porcentaje de carbono, está Menor dilatación térmica. menor y es más fácil o más difícil de soldar. Más difícil, pues, o sea, el cordón es más chiquito que el resto de la pieza a soldar, entonces Bueno, se rompería con facilidad. sí. Entonces, fíjate, si venimos acá, aquí están el nodular y el gris. En cambio, tal vez es muy fijado. En cambio, la fundición blanca, ¿dónde está? Su porcentaje de carbono. Fundición blanca. La fundición blanca está entre 4. La fundición blanca está acá. La fundición blanca está acá. O sea, su porcentaje de carbono está entre 4 a 6%. Aquí está. Si la dilatación térmica es mayor o menor que estas. Menor. Mucho menor. Entonces vas a poder soldar. No. Nica. Pero este es su porcentaje de carbono. Su porcentaje de carbono es menor. Y además todavía tiene perlita y la perlita es bastante deformable. Entonces, con ciertos cuidados, ¿puedes soldar? Sí, mi pregunta era esa, ¿cuáles son los cuidados que teníamos que tener? Los cuidados que tienes que hacer es primero la velocidad. Tú tienes que tratar de hacer que la velocidad de enfriamiento sea lo menos posible, ¿no? La velocidad de enfriamiento, ¿me entiendes? No. Sí, o sea, que no haya cambio térmico o gradiente térmico muy alto. Muy alto. Entonces, para eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que precalentar primero la pieza, o sea, tanto la subida, cuando tú estás soldando, es que inmediatamente, si estamos ahorita a 20 grados, y sueldas inmediatamente, eso se sube a 2000, 2200 grados centígrados, ¿no? Sí. Eso es en un tiempo muy pequeño, entonces ya al subir se puede agrietar, porque los dos no se van a tener la misma dilatación térmica. Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que primero precalentar la pieza. Precalentar arriba de los 400, 500 grados centígrados. Yo no soy experto en soldadura, te estoy diciendo lo que he visto, lo que he hecho cursos sobre esto, pero yo no he tenido la experiencia de soldar fierro fundido. Yo te lo digo. Lo que sí he visto soldar barrenos, no fierro fundido, sino barrenos. Y lo que he visto es así, se precalientan y dentro del mismo horno, con unas máscaras especiales, con unos guantes especiales, sueldan ahí adentro. Sueldan. Y una vez que sueldan, lo dejan en el horno para que en el horno van descendiendo la temperatura poco a poco,
cada media hora, cada 1 hora van descendiendo poquito a poco, para que la velocidad de enfriamiento sea lo más lenta posible y por lo tanto las dilataciones térmicas no hagan que se desprenda. Eso es. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Otro? ¿No hay más? Bueno, ahí vamos a quedar en el avance de la materia. Creo que había algunos que querían hacer otro grupo. ¿Aló? Alguien me dijo que querían cambiar de grupo o algo así sobre los temas que habíamos definido, los grupos.